Bien, pues vamos a empezar. Vamos a hacer la resolución de un problema relacionado con enlace iónico, ¿vale? Con el tema del enlace iónico. Vamos a trabajar con el cálculo de carga nuclear efectiva. Eso es lo que vamos a trabajar en primer lugar. Vamos a poner un par de elementos y vamos a evaluar, en función de la carga nuclear efectiva, propiedades de tabla periódica, las diferentes propiedades de tabla periódica. Y concretamente van a ser elementos de carácter desconocido en este caso, van a ser elementos A, B, C o D. No vamos a identificar qué tipo de elementos serán. Como saben, el dato que van a tener siempre es el dato de número atómico, ¿vale? Entonces, A tiene un número atómico de Z12, B tiene un número atómico de Z15, Z17 y D es Z18. Como saben, para la resolución de estos ejercicios, lo primero que tienen que hacer es la configuración electrónica. Sin la configuración electrónica no podremos abordar. Vamos a hacer cada uno de ellos, además, ver si pertenece o no pertenece al mismo periodo. Hasta aquí tengo 10, son 12, pues fíjense 2, aquí tengo el 12avo. Vamos a ver este que es 15. 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, ¿vale? Este de 15 termina en 3P3. 17, 1S2, 3S2, 2P6, 3S2. Cuidado lo que están hablando porque todo se está grabando, que lo sepan, ¿vale? Y esta cámara tiene una capacidad de audio bastante potente. O sea, que me va a enterar absolutamente todas las conversaciones. Ahora vamos a callar. 3P6, ¿vale? Esa es la configuración electrónica de los elementos que tenemos ahí. Y recuerden que para estos cálculos de carga nuclear efectiva, lo que necesitamos saber es en qué nivel está cada uno, ¿vale? Lo pueden agrupar, lo pueden ordenar. Yo, por ejemplo, lo único que voy a hacer es señalar, ¿vale? Este es el nivel 3 de todos ellos. Vamos a señalar el nivel 2 y el nivel 1. ¿Vale? Recuerden que en estos cálculos lo que necesitamos es que cuántos electrones están en la capa N, que sería en este caso la marcada en rojo en estos ejemplos, cuáles están en la capa N-1, que serían las marcadas en este caso en negro, y cuáles están en la capa N-2 o inferiores. Si hubiera una capa anterior a la negra, perdón, al azul, perdón, N-2, entrarían en la misma capa, ¿vale? N-2 o inferiores. En este caso, en N-2, pues ya se nos acaban los electrones. Pero esos son los que afectan. Los que están en la capa N tienen un factor de multiplicación de 0,35. Este es el factor de multiplicación. Los que están en la capa N-1 tienen un factor de multiplicación de 0,85. Y los que están en la capa N-2 o inferiores, el factor de multiplicación es la unidad. Vamos a ir solucionando cada uno de esos ejemplos. Y recuerden también que el electrón sobre el que se está calculando el efecto de apantallamiento no cuenta, no te apantallas a ti mismo, ¿vale? Generas un efecto de apantallamiento sobre los electrones vecinos, pero no sobre ti mismo. Entonces, insisto, el electrón sobre el que se calcula el apantallamiento no puntúa, no va a entrar en este cálculo. Entonces, la fórmula la voy a poner aquí debajo para no ocuparme el espacio. La fórmula de carga nuclear efectiva será el número atómico menos el efecto de apantallamiento. El efecto de apantallamiento varía si tuviéramos un ión. Si tuviéramos el caso de un catión o de un anión, el efecto de apantallamiento sí que variaría, porque variaría la configuración electrónica. El número atómico es característico del elemento. Si yo tengo, aquí no hemos identificado quiénes son, pero si yo tengo litio, Z es 3, si yo tengo carbono, Z es 6, o si tengo oxígeno, Z es 8, independientemente que sea un ión o no. No me cambien el número Z en un ión, porque sería incorrecto, ¿vale? El número atómico no va a cambiar a menos que cambie el elemento. Y en esta asignatura no vamos a ver nada de lo que serían enlaces nucleares o reacciones nucleares, ¿vale? Entonces Z no va a cambiar nuestros efectos. En ningún problema que hagamos nosotros, Z va a cambiar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es el cálculo del efecto de apantallamiento para cada uno de ellos y luego ya calcularemos la carga nuclear efectiva correspondiente. Entonces, para el primer caso, ese sería un electrón sobre el que se está calculando el efecto de apantallamiento, con lo cual me queda otro, por 0,35. Este es el nivel N. El nivel N-1, aquí tengo 8 en total, 8 por 0,85, y luego tengo 2 por la unidad. Ahora lo calculamos.
El siguiente, aquí tengo 5 electrones en la última capa, pero uno es el que se está calculando el efecto de apantallamiento, pues 4 por 0,35. Y si se fijan, el resto queda exactamente igual. No cambia en nada. El siguiente, aquí tengo 7 electrones en la capa de valencia, uno no lo cuento, pues me quedan 6, perdón, casi no estoy contando. Más 8, esto no cambia. Y el último son 8 menos 1, 7. Y lo demás idéntico a los anteriores. Tengo los resultados aquí por ser más rápidos. El primero me da 9,15. El segundo 10,2. El tercero 10,9. Y el último 11,25. Para calcular la carga nuclear efectiva de cada uno de ellos, tengo que restar el número atómico de cada uno menos el efecto de apantallamiento, ¿vale? Con lo cual, en el primer caso sería 12 menos 9,15, eso me da 2,85. En el segundo caso tengo 15 menos 10,2, me da 4,8. En el tercer caso, 17 menos 10,9 me da 6,1. Y el último caso, 18 menos 11,25, me da 6,75. Ya tenemos calculado la carga nuclear efectiva, que en un ejercicio de este tipo, si sale algún ejercicio similar a este, me lo van a pedir, me lo van a exigir. Independientemente de que ustedes me puedan predecir las propiedades de tabla periódica, sin este dato se lo vamos a exigir, con lo cual esto es una necesidad. Tengo los cálculos de carga nuclear efectiva para cada uno de ellos, y además recuerden que para poder hacer un ejercicio de este tipo tengo que evaluar si están o no en el mismo periodo. Para eso tengo que ir a la configuración electrónica. Y como vemos, todos están en el periodo 3. Con lo cual son comparables perfectamente entre sí porque todos están en el periodo 3. ¿Vale? En ese caso, puedo perfectamente comparar utilizando la carga nuclear efectiva. Y lo que vamos a predecir son todas las propiedades de tabla periódica que, las principales que hemos visto. Entonces, dentro de estos átomos, que estamos hablando todos de átomos neutros, el primer factor a evaluar es el radio. Voy a borrar lo que tengo aquí, pero dejo los cálculos de carga nuclear efectiva entre todos ellos. El primer efecto que vamos a evaluar es el radio. El radio dentro de un mismo periodo, recuerden que estamos evaluando para un mismo periodo, el radio es inversamente proporcional a la carga nuclear efectiva. Vamos a buscarlo. El radio de un elemento es inversamente proporcional a la carga nuclear efectiva para un periodo dado, que en este caso que es el periodo 3. ¿Vale? Coincide para el periodo 3. Por tanto, podemos predecir que el radio más pequeño va a ser el de mayor carga nuclear efectiva. El radio más pequeño será el del elemento D y el radio más grande será el del elemento A. Y eso, obviamente, en progresión entre unos y otros. Debemos siempre justificarlo conforme a la información que estamos dando. Eso respecto al radio. Si tuviéramos iones, tanto cationes como aniones, tenemos que tener en cuenta toda la teoría en base a esto. Los cationes son más pequeños que los átomos neutros correspondientes. Y además, cuidado porque en los cationes es frecuente que cambien de nivel, que vayan a un nivel más pequeño, ¿vale? Típico de los alcalinos o alcalino-térreos. Cuando yo tengo un catión alcalino o un catión alcalino-térreo, que el segundo sería bivalente, normalmente pasan al nivel anterior. Ahí sería significativamente más pequeño que el átomo neutro sobre el que se forma. Y los aniones lo contrario, los aniones son más grandes que el átomo neutro correspondiente. No vamos a hacer ahora ningún ejemplo de cationes y aniones, pero tenganlo en cuenta. La siguiente propiedad es la energía de ionización. La energía de ionización es proporcional a la carga nuclear efectiva para un periodo dado, en este caso el periodo 3. Por tanto, la energía de ionización más pequeña sería para A y la energía de ionización más alta sería para D, ¿vale? Y así, obviamente, en progresión también, desde A hasta D. Cosa que es lógica, la configuración electrónica la borré, pero A era un alcalino-térreo, un S2, ¿vale? Un elemento que termina en S2, y sin embargo D terminaba en P6. D es un gas noble, ¿vale? Ténganlo en cuenta.
Eso va a ser importante para las siguientes dos propiedades. La siguiente propiedad que vamos a evaluar es la afinidad electrónica. Pero la afinidad electrónica y la electronegatividad, aunque son cosas diferentes, esta es la energía, generalmente se libera cuando se capta un electrón, y esta es la tendencia de un átomo a acercar los electrones de un enlace covalente hacia sí, ¿vale? Son propiedades distintas, pero tienen una tendencia equivalente, y es que son proporcionales a la carga nuclear efectiva, excepto para los gases nobles. Identificar que el elemento D es un gas noble es importante, porque obviamente esto va a determinar que voy a tener una excepción aquí en este ejercicio, ¿vale? El elemento D es un gas noble, con lo cual voy a tener que tener cuidado con estas dos propiedades. Entonces, tanto para la afinidad electrónica o para la electronegatividad, el que tiene menor valor es A y el que tiene mayor valor es C. D es un gas noble y por tanto no vamos a evaluar ni la afinidad electrónica ni la electronegatividad, porque los gases nobles no tienen ni tendencia a captar electrones ni tendencia a acercar los electrones de un enlace hacia sí. Si pusieran que D es el valor más pequeño de todo, también lo doy por correcto, pero normalmente lo adecuado es sacarlo de ahí, ¿vale? Sacarlo como excepción que hay. Estas serían las 4 propiedades de tabla periódica principales que vamos a ver.